sea imposible, y todo lo que prometiste yo veré. 16:10. Dice la palabra: el que es fiel en lo muy poco, también lo es, perdón, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. El 11, pues si en sus riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? El 12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Amén. Entonces aquí nos habla de la fidelidad, ¿cierto? Entonces Dios prueba la capacidad para dar y recibir las verdaderas riquezas del cielo. ¿Sí? Él prueba la capacidad de cada uno, ¿cierto? Las riquezas que Él nos ha dado, lo que es nuestro, porque Él nos dio una herencia, ¿cierto? Y Él nos dio todas sus bendiciones, ¿cierto? Entonces, por el uso que nosotros hacemos en las posesiones materiales, así Él nos dará ese reino, ¿cierto? A veces nosotros somos muy infieles con el Señor, y entonces nosotros si somos infieles con lo que Él nos ha dado materialmente, no vamos a ser de pronto muy fieles con Dios. Pero si nosotros somos fieles, ¿cierto?, con Dios, a nosotros no nos cuesta dar, porque amamos a Dios, le damos por gratitud, ¿cierto?, lo honramos con nuestras finanzas, entonces no nos cuesta, ¿cierto? Pero cuando no somos fieles con Él, nos cuesta dar. Entonces Dios quiere que seamos fieles y leales a Él, ¿cierto? Entonces, porque entonces dice que no recibiremos las verdaderas riquezas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos como atados, ¿cierto? Estamos atados a las cosas de este mundo, y le cuesta a uno dar, y qué difícil es dar. Y si es que si yo doy me va a faltar para esto, para lo otro, para aquí, para allá. No, no es así, al contrario, porque ¿a cuántos nos ha sorprendido el Señor en gran manera? Amén. ¿Cierto? Amén. Nos ha sorprendido. Y a veces uno dice, oh, todavía tengo todo este dinero. Ay, pero, ¿cómo lo multiplicó el Señor? Amén. ¿Sí? Y a mí me ha pasado en diferentes oportunidades. Yo digo, ay, todavía tengo esto. Ay, qué bendición. ¿Por qué? Porque somos fieles con el Señor. Amén. Amén. Entonces sigamos siendo fieles con el Señor. Amén. Amén. Que nos has enseñado a ser fieles. Tú eres fiel para con nosotros, Señor. Ayúdanos cada día a ser fieles a tu bendito Dios. Hoy te damos a ti toda la gloria por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Estamos iniciando un nuevo mes, Padre. Dejamos este mes delante de tu presencia, bendito Dios, y te damos toda la gloria por todo lo que has hecho, estás haciendo y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú siempre nos has sorprendido y nos seguirás sorprendiendo con tremendas cosas en justicia. Y hoy damos con gozo, Señor, porque amamos, Señor, hacer tu obra, te amamos a ti, te honramos y bendecimos tu nombre, Señor. Le damos toda la gloria. Gracias por la palabra que tú nos traes hoy, Señor, por cada enseñanza que nos vas a dar en el día de hoy. La recibimos la palabra con gozo y alegría en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Amén, amén. Para Dios no hay nada imposible, ¿cierto? Sí. Para Él no hay nada imposible, y quiero que de pronto hay momentos difíciles, hay momentos complicados, y sé que todos los hemos vivido, y yo no sé por qué momento tú puedas estar pasando por una enfermedad, por una aflicción, por una necesidad, pero debemos dar ese paso de fe, ¿cierto? De creer que para Dios no hay nada imposible. Entonces, amén, quiero que escuchemos esta canción, y ahí donde estamos cada uno de nosotros, si hay algo, o sea, algo que esté como trabajando en nosotros, que no está bien, ¿sí? Porque cuando a veces no dependemos de Dios, sino de lo que vemos, no está bien. Entonces, ahí Dios está haciendo la obra, y creamos que para Él no hay nada imposible. Amén. Tu palabra nunca fallará, aun en medio de la tempestad. Sé que siempre me sorprenderás,
visto hacer milagros. Tu promesa es mi seguridad y en ella puedo descansar. Sé que tarde nunca llegará, Nunca llega tarde, Dios. porque te he visto hacer milagros. Que te he visto ser. Y sigo creyendo. No hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré. Eres el Dios de lo imposible. Algo nuevo está por suceder. Nadie ha visto lo que vas a hacer y a nada quebrará mi fe, porque te he visto hacer milagros. Yo sé que tú harás un milagro. No hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré. No hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo Lo veré ese milagro, Señor, esa promesa cumplida, Dios. Lo veré, Señor, lo veré en cada Gracias, día, Señor Dios. precioso. Lo veré en mi familia, Señor, lo veré en mis hijos. Lo veré, Dios. Solo di la palabra, iglesia. Solo Gracias, di la palabra y lo imposible Lo ocurrirá. imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Y solo di la palabra. Solo di la palabra y la enfermedad se Esa irá. enfermedad se va. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Y solo di la palabra. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Y solo una palabra. Gracias porque esas montañas se mueven ahora en el nombre de Jesús. No hay nada que sea imposible. Su palabra es la No hay nada Que sea imposible y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré. No hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré. Solo una palabra de Dios, solo una palabra y la será. Solo di la palabra, lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra.
muerto vivirá. Solo una palabra. Solo una palabra. Mi enfermedad será. Solo una palabra. Y lo imposible ocurrirá. Solo una palabra. Mi muerto vivirá. Solo una palabra. Gracias, Dios. Yo creo por ese Gracias, milagro, Dios. Señor. Yo creo por ese milagro, Dios. Abre los cielos, Señor. Abre los cielos, Dios. Abre los cielos, Señor, sobre cada uno de los que estamos en este lugar. En el nombre de Jesús, milagro de provisión. En esta hora, recíbelo si lo necesitas. Todos lo necesitamos, Señor. Abre los cielos, Dios. Abre los cielos, Espíritu Santo. Abre los cielos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Abre los cielos, Padre. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos creen en ese milagro? Amén. Si lo crees, dale un fuerte aplauso a nuestro Padre. Cuando yo he escuchado esta canción por primera vez, me encanta escucharla, es una canción profética. Y a veces cuando cantamos por cantar, ¿cierto? O porque nos gusta la canción y ya, solo la escuchamos. Pero cuando yo escuchaba esta canción, yo recordaba desde mi niñez todo lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿cierto? Aún desde que estaba en el vientre de mi madre, cuando al nacer, pues casi me muero, entonces yo creo que ya lo había contado, pero casi muero cuando nací. Nos tuvieron que darme pangaditas para que reviviera, pero es un milagro y saber que para Dios no hay nada imposible, iglesia. Amén. Y llévate eso en tu corazón en esta mañana, que para Él no hay nada imposible. A Amén. veces nos desanimamos porque pensamos que nunca se van a dar las cosas, porque pensamos que siempre vamos a vivir en ese mismo estado, ¿cierto? Pero no, de ahí vamos a salir y vamos a ir adelante, vamos a crecer, porque Dios nos saca de lugares de esclavitud y nos pone en lugares de honra. Yo he creído esa palabra y he visto lo que Dios ha hecho en mi vida personalmente. Amén. Amén. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a la palabra. Hoy les traigo un tema. Quiero que se acomoden, que estén acomodaditos. Entonces, la palabra de hoy se llama Pasos por Fe. Amén. Pasos por fe. Amén. Quiero que me acompañen sus Biblias a Lucas 15. Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. Y vamos a leerlo. Lucas 15, 11. ¿Ya lo tenemos? Amén. Amén. Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y de allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre en las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba.
Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí parezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto, mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y fue muy bien. Dejémoslo hasta. Esta parábola es una parábola de Jesús, ¿cierto? Y esta parábola yo creo que se puede utilizar para muchas prédicas, para la obediencia, para muchas, pero me impactaba mucho este padre, ¿cierto? Voy a tomar este papá. Este papá dio pasos de fe. Para recibir el milagro debemos dar esos pasos. Yo no sé en esta mañana cuál es el milagro que tú estás necesitando. El milagro que este papá estaba necesitando era que su hijo volviera, ¿cierto? Y me imagino que él todos los días, o sea, yo haciéndome acá imaginaciones, me imagino que todos los días se paraba afuera y decía, ¿cuándo regresará mi hijo, cierto? Y me imagino que él anhelaba que su hijo regresara. Él anhelaba este milagro, ¿sí? Pero para él recibir este milagro, él tuvo que dar pasos de fe. Dice la palabra que él, cuando su hijo llegó, lo abrazó, lo besó, le puso un anillo. ¿Qué más fue lo que hizo? A ver. Y le hizo fiesta. Mató el becerro gordo, le hizo fiesta. Exacto. Muy bien. Pero entonces, para él hacer esto, él tenía que tener preparado eso que ya él iba a hacer, ¿cierto? Él dio estos pasos para recibir a su hijo, ¿sí? Él no se quedó ahí, bueno, si mi hijo regresa, bien, y si no, también. Entonces, si llega, me imagino que él tenía muchos marranitos, vacas, me imagino que tenía mucho, pero él estaba preparado para cuando su hijo regresara. Él estaba dando estos pasos, ¿cierto? Él se estaba preparando para recibirlo. Y me llamaba mucho la atención porque a veces nosotros somos humanos, ¿cierto? Y de pronto no damos esos pasos, no creemos, ¿sí? No, queremos tener algo, pero no hacemos la manera de tenerlo. A veces tenemos una enfermedad, pero entonces decimos, no, yo voy a esperar aquí que Dios me sane, ¿cierto? Y no vamos a un médico, ¿sí? Y los médicos también están puestos por Dios. Entonces yo tengo que dar ese paso de fe para yo recibir. A veces recibimos la sanidad así, instantáneamente, pero a veces tenemos que dar esos pasos. A veces damos esos pasos acelerados, donde recibimos rápido, pero a veces nos toca dar pasos lentos, donde tenemos que esperar que Dios haga en nosotros ese milagro. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Pero yo digo a veces, tengo fe, pero no doy el paso, entonces no estoy haciendo nada. Señor, yo quiero que mi hijo se convierta, quiero que mi hijo venga, te busque, te adore. ¿Qué tengo que hacer yo? Enseñarle, ¿cierto? Así no le guste. Yo tengo que enseñarle a mi hijo lo que es la verdad. También me toca corregir ciertas cosas que de pronto no están bien, pero yo tengo que hacerlo, ¿cierto? Eso es un paso. Porque si yo dejo que mi hijo, entonces él haga lo que quiera,
pues no estoy haciendo nada, iglesia. Entonces yo tengo que dar esos pasos para recibir ese milagro. Amén. Y el primer paso que debemos tener es la fe, es creer en lo que Dios puede hacer en nosotros. Si yo creo, yo voy a recibir, pero yo tengo que actuar. La fe sin obra es muerta. Este papá, ¿qué hizo? Él esperaba a su hijo, él preparó este anillo, yo me imagino que él tenía sus animalitos por allá. Cuando regrese mi hijo, voy a matar este animal, ¿cierto? Tenía su vestido, lo fue preparando con tiempo, fue preparando sus cositas y él sabía que ese hijo iba a regresar donde él, ¿sí? Pero ya él estaba preparado. ¿Qué estamos haciendo nosotros para recibir lo que queremos, iglesia? ¿Cuál es el milagro que tú quieres recibir en esta mañana? Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Pero tenemos que actuar, porque si no actuamos, no lo vamos a recibir. O sea, si yo dejo que mi familia se vaya derrumbando poquito a poquito, entonces no estoy haciendo nada. Yo tengo que dar esos pasos, pero dar esos pasos, aunque sean lentos, pero firmes, pasos firmes, para poder recibir ese milagro. Este papá del hijo pródigo, no le importó que su hijo se hubiera ido, pero él sabía que iba a regresar y estaba pendiente. Él sabía, él tenía la certeza que él iba a regresar. Nosotros tenemos la certeza que Dios hará en nosotros lo que queremos recibir, ¿sí? Amén. ¿Cuántos estamos orando por una casa nueva? Amén. ¿Sí? ¿Cuántos quieren tener su casa propia? Amén. Los que de pronto no la tienen, o de pronto Dios nos regale otra casa, ¿no? Para Dios no hay nada imposible, iglesia. Recíbelo en esta mañana. Si tú quieres otra casa que Dios te dé, Él te la puede dar. Para Él no hay nada imposible. Amén. Pero para eso yo tengo que trabajar, yo tengo que actuar, yo tengo que dar pasos de fe, yo tengo que ir a donde me toca ir, yo tengo que hacer las vueltas que me toca hacer para poder recibirlo. Amén. Amén. Entonces me gustaba mucho la historia de este papá y yo revisaba y decía, pero wow, ¿cierto? A veces dejamos el creer a un lado porque no lo vemos, porque decimos no va a regresar, él no va a volver, pero sí volvió y nosotros sí vamos a recibir eso que estamos esperando. Amén. Si tú estás esperando por tu sanidad, va a llegar esa sanidad. Si tú estás esperando por ese hijo va a volver. Amén. Por esa familia, por ese matrimonio, por ese hogar, por esa casa. O sea, creerlo, pero también actuar. Amén. Quiero que me acompañen. Vamos a Salmos 42. Salmos 42. Amén, ya lo tenemos. Amén. ¿Quién quiera leerlo? 42. Salmos 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén, amén. Poderosa palabra, ¿no? Él endereza nuestros pasos, ¿cierto? Él va cuidando nuestros pasos. Él va ahí con nosotros. No es esperar que las cosas sucedan para yo poder empezar a dar pasos. No, es dar los pasos para que las cosas sucedan. Y sabemos que el mismo Espíritu es el que nos va guiando a toda la verdad, ¿cierto? Es el que va guiando nuestro camino, es el que va guiando nuestras veredas, por donde andamos, lo que queremos. El mismo Espíritu Santo es el que nos guía, ¿cierto? Es el que nos guía a toda verdad. Y que la presión del momento no nos haga detener. Amén.
Yo quiero que levanten la mano aquellos que de pronto han tenido momentos de presión. Claro que sí. ¿Sí? Depresión, o sea, cuando tú estás te sientes así como encerrado, como en una presión. Yo les cuento algo, hace poquito me pasó algo así y sinceramente yo dije, wow, ¿yo qué hago aquí? Entonces, después vino la palabra y dijo, tienes que tener paciencia, tienes que esperar en Dios y que la presión en esos momentos difíciles, ¿cierto? Hay momentos en que tú dices, no, yo ya no puedo más, yo aquí tiro la toalla, ya no doy más pasos, ya no camino, ya no creo más, ya no espero más porque no estoy viendo ningún resultado. Pero iglesia, como les decía, a veces son pasos suaves pero firmes, porque sabemos que la recompensa la vamos a ver. Amén. Entonces no nos desanimemos cuando tengamos esos momentos de presión, esos momentos en que sentimos pues que el mundo se nos cae encima, de que de pronto ya me voy a morir porque esta enfermedad ya me tiene, ya no puedo más con esta enfermedad, o no, es que ya no puedo más con mi casa, con mis hijos, ya no puedo más. Sí podemos, porque recuerden que para Dios no hay nada imposible. Amén. Por ese hijo, por ese esposo, creemos en lo que Dios hará. Ellos volverán. Y mire que esta palabra ha venido recalcando mucho en mi corazón hace mucho tiempo, que los que ya no están, ellos volverán. Amén. Yo no sé si tú lo crees, pero yo sí lo creo. Y la palabra me lo ha recalcado muchas veces, que los que no están, volverán. Amén. Volverán porque es el mismo Dios que transformará esos corazones y ellos regresarán como este hijo pródigo. Así como este padre esperó a este hijo pródigo, así nosotros también los esperamos. Y así Dios nos espera con los brazos abiertos. Entonces créelo, iglesia, créelo y ten esta palabra en tu corazón, que ellos volverán, otra vez volverán. Amén. Amén. Quiero que me acompañe 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7. El primero que lo tenga. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. El otro pedacito que sigue, Bequisita. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amén. Amén. Vivimos por fe, ¿cierto? No por vista, no por lo que vemos a nuestro alrededor. Yo creo que este papá del hijo pródigo, él no veía, ¿cierto? Él no veía que de pronto los otros lo criticaran. Aún recuerden cuando el hijo pródigo llegó, que el mayor se disgustó, ¿cierto? Sí. Él se molestó porque dice, pero ¿por qué lo recibes a él así? Y yo que llevo tanto tiempo aquí contigo y tú no me das un anillo, tú no me das esto. Pero él no le importó esto. Yo creo que lo único que le importaba era que su hijo regresara, ¿cierto? Que regresara a sus brazos. No importa que viniera con mal olor, con la ropa sucia. Otra cosa, a veces, o sea, ¿de qué manera nosotros esperamos el milagro? No sabemos de qué manera va a llegar ese milagro. Este hijo regresó, imagino que olía a marranito, ¿cierto? Porque él cuidaba unos cerdos y eso siempre huele raro, huele feíto. No sabemos si venía con mal sudor, ¿cierto? Con la ropa sucia, pero este padre lo recibió. ¿Y cómo lo recibió? Con amor, con cariño, porque era su hijo, ¿cierto? Pero era su milagro. El milagro para él fue que su hijo regresara, pero el milagro para este hijo fue que su padre lo recibiera, ¿sí? Porque él dijo que no importa, que le diera trabajo, pero que lo recibiera. Pero yo creo que para este hijo, cuando vio que su papá, a pesar de todo lo que él había hecho, lo recibió con este amor, me imagino que él se sintió tan feliz y tan tranquilo, ¿cierto?
Entonces así es nuestro Padre. Él nos recibe con esos brazos de amor. Y así nosotros debemos esperar ese milagro. No sabemos cómo va a llegar, pero lo vamos a esperar porque va a llegar. Pero para que llegue tenemos que dar esos pasos de fe. Amén. Quiero que me acompañe a Hebreos. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya? Amén. ¿Lo veo? Sí, por favor. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay que es y que es Galardonador. De los que le buscan. Galardonador. Galardonador. de lo que le busca. Amén. 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 Mire, creo que este versículo nos recalca, el mismo Dios nos está recalcando en su palabra que debemos vivir en fe, Amén. ¿cierto? Amén. Y yo combino estas dos cosas, el vivir en fe con la obediencia, ¿sí? Porque si en mí no hay obediencia, tampoco va a haber fe, ¿cierto? Si en mí no está ese creer, pues yo no voy a dar esos pasos que tengo que dar para recibir ese milagro. Entonces creo que va combinado mucho la fe con la obediencia, ¿sí? Las dos cosas van ahí pegaditas. Y es el mismo Dios el que nos recalca que debemos tener esa fe para seguir adelante y para dar esos pasos que necesitamos. Amén. La palabra de Dios es muy clara y cada día nos recalca, ¿cierto? Nos dice, mira, es así y es así. Dice, pero también debemos estar preparados para recibir el milagro. Este padre le llegó su milagro, pero de pronto dijo tarde, ¿cierto? Pero le llegó. No importa que fuera tarde, no importa que de pronto pensemos que sea tarde. Para Dios los tiempos son perfectos. Amén. Él es un Dios que su buena voluntad es perfecta en cada uno de nosotros. Y Él lo hará en el tiempo que nosotros lo necesitemos. ¿Sí? Escuchaba algo de una persona que oraba de pronto por una sanidad, de pronto por un milagro, por algo que necesitaba, y pues la respuesta era así, rapidito. Y a veces hay momentos en que recibimos las cosas rápido, ¿no? A mí me ha sucedido de pronto algo que se me viene a la mente o sí, cosas así. Pero también hay momentos en que las cosas no son tan fáciles. Pero es en el momento que Dios quiera. Porque los tiempos de Dios son perfectos para cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Amén. También dejarnos que su Espíritu nos guíe a dar esos pasos. Que sea el mismo Espíritu que nos guíe, ¿cierto? Amén. Ahora porque de pronto vamos a dar esos pasos de fe, entonces no lo vamos a hacer así como que al vuelo, ¿no? No, es que si me viene un pensamiento, entonces ya, voy a hacer eso. Créanme que yo he tenido que aprender eso. Porque a veces hemos tomado decisiones que no han estado bien y hemos metido la pata. Y nos ha tocado bajar la cabeza y decir, por aquí no era. ¿A cuánto nos ha sucedido? Sí. Amén. Entonces, como escuchábamos la canción que cantábamos, que tu espíritu, ¿cierto? Que tu espíritu me guíe. Que tu espíritu me guíe a dar esos pasos. Amén. Porque cuando es la voluntad de Dios, para algo en nuestras vidas, las cosas se van a ir dando y Él va a ir abriendo esos caminos, ¿cierto? Y Él nos va a ir dando las pautas, qué debo hacer, qué otro paso debo seguir, ¿sí?
O de pronto quiero tener un carro nuevo, pero entonces no tengo la plata, pero entonces me voy y presto plata por allá porque yo quiero un carro nuevo, porque si Dios me dijo que iba a tener un carro nuevo, entonces me meto en donde no me debo meter, ¿cierto? O a veces un negocio. Les voy a contar un testimonio, algo que nos pasó a mi esposo y a mí hace ya como 2 años. Resulta que nos ofrecieron, queríamos tener un negocio, ¿sí? Y alguien nos los ofreció. Y nosotros no pedimos la dirección. Queríamos ese milagro, yo quería el milagro, o sea, yo le decía, amor, mira esto y esto, y listo. Entonces llegó una persona y nos ofreció tal negocio, y listo. Y se nos abrieron como los ojos así, y dijimos, wow, qué rico, por aquí es. Y nos metimos por ahí. Y les voy a decir algo, no fue para bendición. ¿Saben qué pasó? Fue para problemas, fue para muchas cosas, todo lo contrario a lo que trae bendición a nuestras vidas. Y sabemos que la bendición de Dios no trae felicidad, ¿cierto? Trae alegría, trae gozo. Pero este negocio que nosotros hicimos, primero que todo, no nos funcionó. No pudimos como pagarlo, o sea, no nos fue bien en ninguna manera. Entonces son esos pasos que nosotros tenemos que dar, pero que tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, cómo los damos. Y que sea el mismo Espíritu Santo que nos guíe, ¿cierto? ¿Cómo nos guía? A través de su palabra, a través de la búsqueda, de escuchar lo que Él quiere para nosotros, pedir un consejo, pedir una ayuda. Oye, mira, yo quiero hacer esto, pero es que no sé cómo hacerlo. A veces no sabemos y tenemos que reconocerlo en nuestro corazón, que no es en nuestras propias fuerzas, no es en nuestras propias fuerzas, es en las fuerzas de nuestro Dios, en aquel que nos da la guía, en aquel que nos ayuda para nosotros poder dar pasos de fe, ¿cierto? Y pedirle, Espíritu Santo, guíame, ¿qué sigue? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo hago? Yo antes tenía como un problemita que yo le decía, yo no entendía cuando Él me quería decir algo. Yo decía, Espíritu Santo, dame la revelación para yo poder entender, porque a veces necesitamos esa revelación para cuando vamos a su palabra, entender lo que Él nos quiere decir que hagamos, ¿cierto? Entonces no es fácil, iglesia, no es fácil, pero es una constante comunión con nuestro Padre para poder recibir esa guianza del mismo Espíritu. Y hace poco yo le decía, Señor, gracias, porque para mí era tan difícil, o sea, yo no entendía, para mí era tan difícil, pero le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. También le doy gracias a Dios por Pastora Juanita, porque ha sido una guía muy grande para nuestra área espiritual. A veces pensamos que a veces dejamos como de congregarnos, de reunirnos, porque decimos, no, es que ahí no recibimos nada, no, es que ahí no pasa nada. Pero cuando tú dejas que sea Dios el que vaya trabajando en tu corazón, el que vaya trabajando allá en lo más profundo de tu vida, el que vaya formando tu carácter, porque en todo esto también Él va formando nuestro carácter, cuando tenemos que dejarnos guiar por Él y cuando queremos recibir esa victoria, cuando queremos recibir ese milagro, también tenemos que dejar formar nuestro carácter, porque si yo hago las cosas a mi manera, no va a pasar nada. Pero si yo dejo que sea Él el que guíe mi vida, no importa que Él tenga que hacer como Él haga, ¿sí? Hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero lo primero es dejarnos guiar por su Espíritu, que sea Él el que transforme aún desde lo más profundo de nuestra vida. Y vamos a ver cosas sorprendentes en nuestra casa, vamos a ver cosas sorprendentes en nuestra familia, en nuestras finanzas. Dios nos va a levantar. Mire, yo se los aseguro, iglesia, Dios nos va a levantar. Cada área de nuestra vida va a ser levantada, va a ser fortalecida. Se los digo en esta mañana y créelo ahí donde tú estás.
en tu salud, en tus finanzas, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos. Esas áreas van a ser fortalecidas. Pero para yo poder ser fortalecida, yo tengo que dejarme guiar de su espíritu. Que sea Él el que trabaje en mí, que trabaje desde lo más de adentro hacia afuera. Amén. Si tú lo crees, dale un aplauso ahí a ese Dios que es el que todo lo hace, ese Dios que está ahí con cada uno de nosotros cada día formándonos, iglesia. Ya para terminar, quiero que vayamos Salmos 46:1. Salmos 46:1. Pero quiero que todos lo leamos. Salmos 46:1. ¿Ya lo tenemos? Amén. Vamos a leerlos todos. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Otra vez, vamos a leerlo otra vez. Todos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Amén. Entonces cuando lleguen esas tribulaciones, cuando lleguen esos momentos de presión, cuando lleguen esas angustias, Señor, tú eres mi guía, tú eres mi fuerza, tú eres mi sustento, tú eres mi ayuda. Tú me ayudas a dar esos pasos de fe para yo recibir ese milagro que quiero recibir, pero es con tu ayuda. Y recordemos, Él está ahí, ¿cierto? Él está ahí en medio de esas tribulaciones, de esas dificultades. Él está ahí, pero Él nos va formando. En medio de esas dificultades, en medio de esas tribulaciones, Él nos va formando. Amén. Él va formando nuestra vida, Él va formando nuestro corazón, porque nuestro corazón tiene que ser formado, iglesia. Él va formando nuestro carácter. Ya no era lo que yo era antes, sino ahora soy una nueva criatura. Soy diferente. Si de pronto antes yo me enojaba por cualquier cosa, no. Yo tengo que aprender a estar quieto, a estar tranquilo. Si yo antes tenía problemas con mi familia o con la otra familia, no, yo tengo que estar ahí quieto. Como les contaba, el momento que viví hace unos días, el Señor mismo ahí en ese momento me decía, tienes que estar quieta, tienes que tener paciencia. Y son momentos que no son fáciles, son muy difíciles, son complicados, en donde lloras, en donde dices, wow, ¿qué está pasando aquí? Señor, no puedo con este proceso para mí es muy difícil, muy complicado, donde de pronto tú crees que las cosas se pueden dar, pero no se dan. También puede llegar ese momento en donde tú digas, aquí sí, pero resulta que no se dio, ¿cierto? Pero dejemos que sea Él. Amén. Dejemos que sea Él su mismo espíritu, el que nos guíe, pero estemos ahí pendientes, como este Padre esperó a su Hijo, así nosotros esperamos nuestros milagros, ¿cierto? Pero así como este Padre dio esos pasos de fe, que tenía ese anillo, que tenía ese becerro, que tenía ese vestido, así yo también voy a dar esos pasos de fe para yo recibir lo que quiero recibir. Amén, iglesia. Amén. Entonces, somos bendecidos. Amén. Esta era la palabra. Espero que quede guardado en sus corazones. Amén. Y en el mío también, porque a mí también me enseñó mucho esta palabra. Amén. Dios les bendiga. Amén.